Bueno, vamos a segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, por favor. Y vamos a versículo 5, a donde la Biblia dice. Esto es Pablo hablando con Timoteo y Pablo dice a él: Tú, por tanto, vela en todo, sufre trabajos, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Porque yo ya presto soy sacrificado, y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la corona de justicia. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y hoy quiero seguir con nuestro estudio acerca del tribunal de Cristo. Y vamos a hablar acerca de esta corona de justicia. Ya vimos que la corona incorruptible estaba enfocado en lo que haces con su cuerpo, tratando de sojuzgado debajo de las cosas de Dios, de su espíritu. Y también vimos que esa corona de gloria y también la corona de que me gloríe tenía que ver con lo que haces con su alma para ayudar a otros y también preocuparse por otros. ¿Sí ven? Si estás reconociendo las personas en su alrededor que te ayudan a servir a Dios y conocer a Él y a llegar a Él, y bueno, hacen que la vida es buena. Pero esta corona de justicia es más enfocada en su servicio hacia Dios específicamente. Porque la Biblia dice en Romanos 1 y versículo 9, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu. Y eso es porque renaciste cristiano. Dios dio vida a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados para que usted podía servirle. Ya era capaz porque el espíritu de Él puede dar testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios y tienes comunicación con Dios. Entonces puede ser que estás preguntando, ¿qué tiene la conexión entre mi espíritu y la justicia? Bueno, cuando reconoces qué es la justicia, es muy obvio. Sabemos las definiciones como seculares que encuentras en un diccionario, ¿cierto? Que es lo que es derecho, lo que es recto. A veces ves la afección santa a las cosas de Dios. Y pueden ser cosas del juicio de Dios o también las buenas obras que haces para Dios. Pero la otra cosa que debes reconocer, cristiano, que la justicia no solamente es eso, sino también a dónde sale la justicia y qué hace que un juicio o una buena obra es algo justo y no solamente una buena obra y ya. ¿Cómo se cuentan los ojos de Dios? Vamos al Salmo 48. Salmo 48 para ver. Que sabemos que hay muchas personas que hacen cosas buenas para otros, pero son obras justas, es la pregunta. Salmo 48 y versículo 10, la Biblia dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Y parece que encuentras la justicia de Dios en la diestra de la majestad. ¿Quién está a la diestra de majestad? ¿Sí, ve? Sin Él puedes hacer algo bueno, puedes hacer un juicio que es según la palabra de Dios, pero no es algo justo porque no tienes a Él. ¿Sí, ve? Ese hombre es Jesús, el Señor manifestado en la carne. Vamos a Salmo 71. Salmo 71.
Entonces, por eso que la Biblia dice en Salmo 71 y versículo 1, en ti Jehová he esperado, no sea yo confundido para siempre, escápame y líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. Y eso fue eso fue porque usted inclinó a Dios y pidió en oración que Dios te ayuda, porque reconociste que era un pecador y no podía salvar a sí mismo con sus buenas obras, sabiendo que no tenían justicia. ¿Sí ve? Y es por eso que confiaste en el Señor Jesucristo, ese hombre que murió en la cruz de Calvario para salvarte de sus pecados, el que es la justicia de Dios encarnada. Y pediste a Jesús para salvarte y darte su justicia, ¿sí ve? Y Jesús es Jehová en la carne, entonces estás básicamente confiando en Dios. Y el resultado está en versículo 15, mismo Salmo. Salmo 71 y versículo 15. Entonces estamos viendo que Dios quiere que sabemos que la justicia es de Él, sale de Él y Él nos da su propia justicia para que podamos servir a Él. ¿Y qué debemos mostrar a otros? Salmo 71 y versículo 15. Mi boca recontará tu justicia. Usted hablando sobre la justicia de Dios, hablando de Jesús, hablando de su obra para salvar a todos en Calvario. Todo el día tu salud, aunque no sé el número. Vendré a las valentías del Señor Jehová, haré memoria de la justicia de ti sola. ¿Sí, ve? Y cuentas a otros todo lo que Dios había hecho para ti, incluyendo esa obra de salvación. 17. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, y hasta ahora manifestaré tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo. El brazo de Jehová es Jesús, a la posteridad, los que están en su derredor. Tus valentías a todos los que vendrán. Y vas a comenzar eso cuando renaces cristiano, tratando de predicar ese evangelio, hablando de la justicia de Dios y que necesitamos esa justicia para ser salvos. Y vas a seguir haciendo eso hasta su vejez, hasta que su latido termina, su corazón termina de latir. ¿Sí, va? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Y lo que ya leímos en 2 Timoteo 4, eso es básicamente esa fórmula que Pablo quiere darnos para asegurar que podemos obtener esa corona de justicia porque estamos predicando la justicia de Dios y tratando de ayudar a otros a recibir la justicia de Dios por nuestro servicio espiritual hacia Dios. ¿Sí, va? Entonces, vamos a ver el presente de esta corona porque debemos aplicar la corona en nuestras vidas temporales para que tenga efecto, ¿no? Y acuerdan, versículo 5, Pablo dijo a Pablo que él debe velar en todo. ¿A qué se refiere eso? Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 y versículo 17 dice: y el yermo de salud tomar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Okay. Entonces tienes el yermo de la salud. Estás seguro que eres salvo y no vas a perderlo. Y tienes la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Sí ve? Eres preparado para pelear, parece. ¿Para hacer qué? 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu. Entonces tienes todo eso para que puedas orar a Dios, sobre todo, velar en todo. 18. Y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y una manera de servir a Dios es por la oración. Y es por todo, las cosas pequeñas en su vida. Si
Señor, ¿tienes una cita divina para mí en mi día? Por favor, abre mis ojos para que pueda hablar con alguien. Ayúdame con esta decisión que tengo que hacer. Hasta las cosas grandes, que es su carrera, su ministerio, si Dios quiere darte un oficio o papel en la iglesia de Dios, si Él quiere que te va a otro lugar o no, y si vas a mudar, cosas así. Pero más de eso, más que usted mismo, también debes orar y velar para los otros hermanos, porque ellos van a llegar y pedir oración a ti. Especialmente si eres como Pablo y eres como Timoteo y vives para Dios, ellos van a ver esa corona de justicia encima de ti. Van a reconocer que usted sirve a Dios y eres un cristiano, no solamente alguien salvo, eres un discípulo. Y por eso van a pedir a ti y decir, por favor, ora por mí, por esto, esto y esto. Y estás velando por ellos porque estás cuidándoles por oración. ¿Sí, ve? Y es según la palabra de Dios, porque lo tienes y sabes lo que estás aquí. No estás orando para un Ferrari y cosas así como hacen los carnales. Reconoces cómo son las cosas. Sabes que algunas cosas son según la voluntad de Dios y oras con ese respeto a Dios, sabiendo que tú quieres esto, pero Señor, que su voluntad es cumplida, etcétera, etcétera, ¿no? Y Timoteo, siendo un obispo de una iglesia, él tenía que velar por esos hermanos. Y maduro en la fe, Dios va a poner en su alrededor otros hermanos que necesitan a ti, velando para ellos en oración, especialmente si son muy débiles. Escuché una historia de una hermana que estaba diciendo que debes seguir orando para otra hermana que tiene. Que dio cuenta que la otra hermana, ella no es tan fuerte en la fe. Y eso es, esa idea muestra la corona de justicia funcionando en esa hermana en Cristo. Para ayudar a la otra hermana. ¿Sí, verdad? Y todo eso es bueno. Pero Pablo siguió diciendo a Timoteo, sufre trabajos. ¿Cómo así sufre trabajos? Pensé que haciendo la obra de Dios es bueno. Bueno, la Biblia dice en Salmo 25 y versículo 18, dice, mira mi aflicción y mi trabajo, conectando trabajos a veces a la aflicción que sufres cristiano cuando sirves a Dios. Porque si no sirves bien a Dios, sí, puedes recibir castigo por eso, pero a veces sirves a Dios como Él quiere y recibes al revés de eso persecución de otros que no están de acuerdo con Dios y su palabra. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Es una decisión espiritual que estás tomando. Que Dios voy a seguir las cosas según su espíritu y según su palabra. Eso es una decisión espiritual para servir en esa manera. Y no vas a importar las consecuencias. 2 de Timoteo 3 y versículo 11. Pablo hablando a Timoteo y él dice sobre su ministerio. Persecuciones, aflicciones, ¿sí ve? Las cuales me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, cuáles persecuciones he sufrido, mas de todas ellas me ha librado el Señor. Y aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Mira la garantía que Pablo está dando aquí. Si quieres vivir para Dios, esto va a pasar, porque eres como su Señor. Y Él sufrió viviendo para Dios aquí en la tierra. ¿Sí, verdad? Pero también nota que no solamente es reconociendo eso, sino también teniendo la confianza que tiene Pablo. Él sabía con todas esas persecuciones y aflicciones, sufriendo trabajos y todo eso, que Dios estaba ahí para librarle de todas esas situaciones. ¿Sí, ve? Y eso es la cosa diferente. Si estás con esa corona de justicia, vas a reconocer que sí vas a sufrir, pero más importante que no importa qué tipo de sufrimiento es, Dios va a liberarte. Tú sabes eso aquí.
en las profundidades de su espíritu y eso afecta su corazón. Y eso te apoya y te exhorta y te anima para seguir adelante para Dios, no importando las consecuencias mejor dicho, las situaciones que llegan por haciendo eso. Porque no es una consecuencia, no hiciste algo malo, ¿sí? Hiciste algo bueno y justo. Y por eso estás recibiendo esa persecución. ¿Okay? Pablo siguiendo con Timoteo diciendo, haz la obra de evangelista, ¿no? Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Esto es porque ese sufrimiento llega. Es por lo que estás predicando y lo que estás manifestando. Porque tomaste decisión en su espíritu para vivir para Dios y estás actuando según eso. Segunda de Corintios 5 y versículo 18 dice, y todas las cosas son de Dios, el cual os reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y ahí estás viendo esa llamada, la gran comisión a cristianos directamente como doctrina, aquí en 2 de Corintios 5. Que debes mostrar a personas que ellos deben reconciliar a Dios porque Dios había hecho todo para reconciliar con ellos. Y Él está ahí extendiendo su mano derecha a todos diciendo, venid a mí, todos que son cargados, y los haré descansar. Porque soy manso y humilde de corazón y quiero dar descanso a sus almas, dice Jesús a todos. ¿Sí? Y es de nosotros mismos que tenemos que tomar esa decisión de rogar a ellos, suplicarles, por trabajando con ellos, sabiendo que vamos a recibir aflicción y persecución cuando lo hacemos, para que a lo menos uno pueda recibir ese evangelio de Cristo. Porque ¿sabes qué? La salvación de un alma vale tanto como todo este mundo. La Biblia dice, ¿no? Que se aprovecha el hombre si gana el mundo y pierde su alma. ¿Sí ve la conexión? Un alma vale más que este mundo, es lo mismo. Entonces imagina, cristianos, si solamente una persona recibe a Cristo por su ministerio, ya hiciste más que Satanás podía hacer en todo el tiempo de la historia del universo. Gloria a Dios. Y es porque tomaste la decisión dando cuenta que eres un embajador para Cristo, que sirves a Él por medio de su Espíritu aquí en la tierra, porque reconoces que su vida y su lugar es en los cielos y no aquí. Eres un embajador, ¿sí ve? Eres un extraño, estás peregrinando aquí y por eso enfoques en la misión. Cumple bien su ministerio, había dicho Pablo a Timoteo. Vamos a Efesios 4. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro ministerio completo es cumplido en una manera buena? Efesios 4 y versículo 12. La manera de reconocer eso es mirando ese versículo y cómo se aplica a ti y sus interacciones con otros hermanos y personas en su comunidad. Lo que dice ahí en Efesios 4 y versículo 12. Para el perfeccionamiento de los santos, perfeccionándote aquí en su corazón, mejorando su alma. Para la obra del ministerio, ¿sí ve? Y eso requiere que su espíritu motiva sus riñones para cumplir la voluntad de Dios, para que estás haciendo obras en el ministerio, ¿sí ve? Sirves por su espíritu primero.
para la edificación del cuerpo de Cristo, y la edificación ayuda a su mente. Todas las partes del alma del cristiano son afectadas por medio del espíritu de ese mismo cristiano tomando la decisión de servir a Dios según su justicia, por medio de su justicia, manifestando la justicia de Dios en su vida. Cumple bien su ministerio, Pablo dijo a Timoteo, y Pablo dice eso a nosotros también. ¿Okay? ¿Y cómo se ve eso si estás cumpliendo bien su ministerio? Vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. El resultado de eso es que vas a tener un testimonio. Personas van a saber que eres diferente, que eres raro, que lo tomas en serio, que cambiaste, especialmente su familia. 2 de Corintios 11 y versículo 17 dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como con insensatez. Insensatez. En este atrevimiento de jactancia. Y la cosa triste es que a veces cristiano va a requerir que tienes que hablar de su testimonio a personas y sabes que es algo insensato y sabes que no debes hacerlo, pero a veces hay confusión entre las personas que no conocen a Dios y también otros cristianos que sí conocen a Dios, que son salvos, acerca de quién es realmente un siervo de Dios o no. Y es en esos momentos que tienes que hablar con un insensato y decirles acerca de su ministerio para que vean la diferencia entre un creyente de la vida que es un discípulo y los restos por ahí que se llaman cristianos. Y puede ser que como Pablo refleja estas cosas. Versículo 23, mismo capítulo. ¿Son ministros de Cristo? Sin cordura hablo. Yo soy más. Por eso dice sin cordura, que es insensato. Él sabe que no debemos juzgar y comparar uno a otro. Pero a veces es necesario cuando hay cristianos tratando de decirte que no realmente vives para Dios, que no sabemos qué es vivir para Dios. Yo estoy teniendo la mejor experiencia siendo canal por ahí en mi carismania y todo eso. Nada de eso es sirviendo a Dios. Esto es servir a Dios. 17. En trabajos más abundantes. Acuerda, trabajos refieren a la obra del evangelista y también a la aflicción que recibes por haciendo esa obra. Versículo 27. En trabajo y fatiga, eso es trabajo físico porque Pablo trabajó. Él no estaba ganando por el ministerio. Y no es malo si ganas por el ministerio, pero tienes que reconocer que el trabajo es necesario en su vida. Entonces, si ganas por el ministerio, pónese fuerte en el ministerio, ¿cierto? Y fatiga, en muchas vigilias, velando para otros. Pablo, que comenzó muchas iglesias, se veló por esos hermanos en oración. ¿Sí, ve? Pensando en ellos. Ahora estás viendo que cumpliendo bien el ministerio es conectando todo esto y manifestándolo en su vida, ¿cierto? 27. En hambre y sed. ¿Hambre de qué? Estás hambriento de justicia. Estás sediente para la justicia. Por eso quieres poner esa corona de justicia y manifestarlo a otros presentemente. En muchos ayunos. A veces requiere, a veces, con el guía del Espíritu Santo, va a mostrarte que debes ayunar para un hermano o hermano o alguien que sigue ahí en oscuridad, tinieblas y necesita la luz del renacimiento. Necesita a Cristo y Dios te motiva a ayunar para ellos. Eso es otro estudio sobre el ayuno. Pero para los que son creyentes y son fuertes en la fe, saben de eso y saben cuando el Espíritu está llamándoles para ayunar a otro hermano. Y levantarles en oración, tratando de acercar más a Dios por el ayuno. ¿Sí ven? Que la carne es afligido para que el Espíritu llegue más y más cerca a Dios en oración, más y más fuerte con su conexión con Él. Y es por eso que estás orando, ¿sí ve? En esa manera. Porque Dios te dijo que este hermano, esta persona necesita eso. ¿Ya?
Parece que Pablo lo hizo. Físicamente, como en el contexto, él tenía hambre y sed viviendo para Dios, pero nunca fue que él murió por el hambre. Él recibió las necesidades, ¿sí ve? Y por eso ayunó por esa razón. Y 28, versículo 28. Sin las cosas de fuera, lo que me sobreviene cada día, es a saber, el cuidado de todas las iglesias, ahí velando para todos. ¿Sí ve? Y Pablo, por teniendo esa corona de justicia, él podía hablar como un insensato en esos momentos, hablando de él, velando para todos y sufriendo trabajos y haciendo la obra de evangelista para aclarar las dudas de otros de quién realmente es un ministro de Cristo y quién solamente tiene ese nombre, pero no realmente es. Eso en su espíritu y en su alma. ¿Sí, verdad? La cosa interesante que es esto, hermano o hermana. Si te trata de hacer eso una vez en la vida, hablar como un insensato, como Pablo está haciendo aquí, y estás haciendo según el guía del Espíritu Santo, vas a ver toda esa culpa saliendo en la cara de la persona con quien estás hablando, porque ellos van a saber, el Espíritu va a mostrarte eso a ellos aquí en su corazón. Y no importa sus argumentos ni nada, ellos saben que hay algo diferente con usted. Y eso es la razón, porque estás mostrando la justicia de Dios a ellos. Pablo, hablando de presente, dice en versículo 7 de 2 Timoteo 4, dice, buena milicia he militado, hablando de su presente, cuando él estaba escribiendo, hablando de él. Buena milicia, ¿qué es eso? Él estaba ahí peleando en guerra físicamente. Vamos a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1. Cristiano, cuando renaciste entraste en una guerra universal, que es entre Dios y Satanás, si no sabía. Y si tienes la corona de justicia, vas a saber eso. Porque ya tomaste decisión de ser uno de los marines espirituales, si quieres decirlo así, para Dios. Y en 1 de Timoteo 1 y versículo 18, la Biblia dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, tiene la Biblia, milites por ellas buena milicia, reteniendo la fe y una buena conciencia. Y vea que la única manera de tener una buena milicia es por teniendo las profecías, por teniendo la escritura que es inspirada divinamente. ¿Sí, ve? Que te perfecciona, que te hace tener buena conciencia, porque esto renueva su mente, su forma de pensar. Hay muchos hermanos en estos días que están ahí militando para Dios con sus filosofías y apología y todo eso. Pero no tienen la palabra cuando lo hacen. Y sabes qué, eso no es buena milicia, no cuenta para nada. Es cuando tienes esto, estás poniendo en práctica con esas cosas que estás poniendo esa corona de justicia, estás mostrando a Jesús en esos momentos. ¿Sí? Porque Jesús él citó escritura para combatir a otros en la milicia espiritual. Otra cosa, si tienes buena conciencia es porque estás limpio, no sientes culpa ni nada así, por no hablando con alguien y todo eso, porque estás dejando que esas mismas profecías te afectan para que vives para Dios. Como dije, un marine espiritual está en el frente siempre buscando un momento para pelear para Dios cuando Él muestra el momento. No buscándolo sin seguir el guía de Dios, no. Preparado, mirando a su alrededor. Y cuando dices aquí, se van. Es como Gedeón y sus 300, es algo así. Para los que saben esa historia en la Biblia. Entonces, 2 Corintios 10, si tienes la palabra y tienes buena conciencia por la misma palabra que estás ahí leyendo y usando en su milicia,
El resultado es esto. Segunda de Corintios 10 y versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es algo espiritual, con su espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué tipos de fortalezas? 5. Derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo, y estando presos para castigar a toda desobediencia, desde que vuestra obediencia fuera cumplida. Y vea que parte de su obediencia a Dios es derribando estas cosas que son contra la ciencia de Dios. ¿Sí ve? Los conceptos de que no hay un creador que encuentras en nihilismo y budismo y todo el resto de esas religiones de los orientales. Destruye eso. Y los que creen en creador pero creen en otro libro y otro Dios como Alá. O no creen en Cristo, destruyendo eso. O los que creen en Cristo pero no creen en su obra para salvar y por eso no son salvos. Hay muchas religiones que están en cristiandad que no tienen cristianos, que no tienen personas salvas y estás ahí derribando contra ellos. Y los que son salvos, hablando con ellos porque no creen que hay una Biblia. Y tú estás ahí derribando ese concepto que no puede encontrar toda habla de Dios que es limpia y pura. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y mostrar a los otros que puede ser que saben eso, pero no viven para Dios, que eso es contra las palabras sanas del Señor, que quiere darte sana doctrina, que no solamente sabes aquí, pero pones en práctica en su vida. Vas a derribar eso también. Buena milicia vas a militar, si lo sigues según la fe, ¿sí ve? Y con buena conciencia. Y eso es lo que los maduros en la fe hacen, tratando de ayudar a los que no conocen a Dios y también a los hermanos que sí conocen a Dios, a obtener más y más justicia en su vida. Pablo siguiendo, acabado he la carrera. Y para él tenía carrera de ser apóstol y profeta y evangelista, todo. Y pastor y enseña, hizo todo, era un apóstol. Y con nuestra carrera, como dice en Hebreos 12 y versículos 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que nos se propuesta. Dios va a dar a ti la carrera y si estás siguiendo a Dios, Él va a confirmar a su espíritu qué es su carrera. No todos tienen que ser apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas ni pastores, no todos son diáconos. Pero Dios tiene una carrera para cada cristiano según la habilidad y todo que dio a usted y Él va a confirmar eso. No debes comparar su carrera al mío, por ejemplo. Dios va a juzgar a mí según mi carrera, según lo que Él sabía que Él podía hacer conmigo y lo que realmente hice. Porque yo estaba interfiriendo con su plan para mi vida. ¿Sí, verdad? Y es lo mismo con cada nosotros. Tenemos que seguir en la carrera que Él propuso para cada uno de nosotros. ¿Qué es eso, Manuel? Búscalo en oración. Vela por eso. Ayuna por eso para que Dios lo confirme, como hice yo. Y Él va a confirmarlo. Usualmente por la Biblia. Un versículo ahí se levanta y te llama ahí. Dice algo. Pero bueno. Siguiendo lo que estaba citando. Puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús. Y eso es el clave. Si siempre estás mirando su justicia con S mayúscula, ¿sí? El justo, si estás mirando a Él, vas a seguir en la carrera. Es cuando miras a ti o miras a su alrededor o miras al piso que dejas de seguir la carrera que Dios te dio. Pero si sigues a Jesús, Él va a guiarte directamente a su premio. Gloria a Dios. Y es por eso que en Job 17, Dios es bueno, hermanos, gloria a Dios. Job 17 y versículo 9, la Biblia dice,
mas el justo retendrá su carrera. No solamente comienzas en la carrera por Cristo, pero Él, siendo el justo, da su justicia a ti y vas a seguir y mantenerse en la carrera. Y nota esto. Y el impío de manos aumentará la fuerza. Y eso es como creces en la fe y pones más fuerte en la fe y quieres mirar más y más a Cristo, porque sigues ahí caminando con Él en la carrera que Él te dio. Pablo diciendo que su carrera está cerca de terminar. Mira todo lo que Él había hecho, lo que ya vimos en este estudio. ¿Sí ve? Pero eso fue porque tomó la decisión de poner sus ojos puestos en Jesús y siguió a Él, caminando con Él. Y Dios se hizo más y más fuerte por su gracia y su verdad y su misericordia y su paz. Y por eso Pablo dice, he guardado la fe. Acuerda que Pablo lo guardó contra Pedro en Gálatas. A veces tiene que hacerlo con otros hermanos también, pero más que todo con los perdidos y los que quieren ser hijos de Beliar en lugar de hijos de Dios, como el Papa, como Dalai Lama, como los que son budas o son iluminados. Okay. Vamos a Judas 3. ¿Qué fe guardó Pablo? Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, vea que Judas tenía un deseo, él quería hablar sobre cosas buenas de la salud, pero vea que él, siendo alguien que vivió para Dios y tenía su corona de justicia, siguió el guía del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Nota esto, versículo 3. Me sido necesario escribiros, amonestándoos los que esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y decidió escribir de eso, que era más importante guardar la fe una vez dada a los santos, que hablar de las otras cosas de salvación, porque sin la palabra incorruptible no puedes hablar de esas cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué los creyentes de la Biblia son tan serios acerca de la Biblia? Porque sin la Biblia no vas a tener esa doctrina dispuesta para mostrar a otro. Entiendo que los tenientes comunes o los fundamentos del cristianismo son cosas que puedes encontrar en la mayoría de Biblias modernas. Hay algunos que no. Si siguieron su creencia sobre crítica textual, no van a creer en ninguna doctrina fundamental porque todos tienen un manuscrito básicamente que habla en contra de una de esas doctrinas, pero ellos no son consistentes con eso. Y la razón es porque el Espíritu Santo está en ellos confirmando que esto sí es verdad de esos fundamentos. Pero un fundamento que el Espíritu confirma es que tienes toda la Biblia. Es por la palabra incorruptible que renaciste, ¿no? ¿Cómo así que no existe? Es incorruptible. ¿Sabe qué significa eso? Y Judas dijo, yo quería hablar de estas cosas grandes de común salud, pero no, yo tenía que hablar de esto porque hay personas, hay enemigos por ahí tratando de sacar la Biblia. ¿Y sabes qué? Ya 2000 años después podemos ver los resultados de esas personas tratando de destruir la fe una vez dada a los santos. ¿Cierto? Debemos reconocer lo que Pablo había dicho en 2 de Corintios 2 y versículo 17, a donde dijo que no debemos ser como otros, que son adultadores acerca de la palabra de Dios. Pero en lugar de eso, creer la palabra, ser sincero a la palabra, ¿sí ve? Reconociendo que fue dado de Dios y representa a Cristo. ¿Qué dice el versículo? Déjame leerlo. Y dice ahí, porque no somos como muchos, adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo, en justicia, hablamos. ¿Sí, ve? No puedes hablar en justicia si no tienes la palabra y estás guardándolo. ¿Sí, ve? Y sí, guardando la fe tiene que ver con su testimonio también, claro.
pero tienes que tener la fe para saber que debes guardar. ¿Tienes la palabra? Cada palabra, claro, fue inspirada divinamente, ¿no? Toda la escritura, o fue 99% de la escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Piénsalo. Porque si no tienes la palabra, es imposible tener la corona de justicia. ¿Sí ve? No vas a recibir esa corona si no eres un creyente de la Biblia. ¿Cómo puede decir eso, Manuel? Lo que dice ahí. Tú dices que no hay la palabra, está por ahí, no sabe dónde está, no puede mostrarlo a nadie. Si crees así, va a ser difícil. Y eso nos lleva al futuro para esta corona. Porque lo que manifiestas espiritualmente en su presente va a ser realizado en el futuro con una corona de justicia que recibes de Dios. Y sabemos eso porque Pablo habla en versículo 6, vamos ahí, segunda de Timoteo 4 y versículo 6, Pablo habla de su muerte. Y él dice, porque yo ya presto soy sacrificado y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Está diciendo a Timoteo, vea, yo sé que voy a morir pronto. Ya Dios confirmó que mi carrera está terminando. Ya voy a ir al cielo, básicamente. Y sabes que, cristiano, si tienes esa corona de justicia, puede ser que Dios te ayuda a reconocer eso en su vida también cuando el momento llega. Okay. Pero vea que Pablo, cuando él habla de esto, él no tiene miedo, él no está preocupado. ¿Qué es la cosa diferente con Pablo y otras personas, incluyendo otros cristianos? Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14 y versículo 32 para ver. Proverbios 14 y versículo 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Y Pablo tiene esperanza. ¿Sí, ve? ¿Cuál es su esperanza? El mismo que es su justicia. Es Jesús. Voy a cambiar esto, pero en Juan 11 Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Si crees en Él, si mueres vas a vivir. Y si crees en Él, o mejor dicho, si creíste en Él y ya moriste, vas a vivir, como Él mostró con Lázaro, ¿cierto? Y si crees en Él es vivo, no moriréis eternamente, dice la Biblia. ¿Crees eso? ¿Cómo así? ¿Cómo puedes decir eso, Jesús? Sabemos que vamos a morir. No, Él no mintió. Es que usted no reconoce cómo Dios piensa acerca de este asunto. Si eres uno de los de Jesús, de Dios, si eres uno de los suyos, quiero decir, usted no muere, usted duerme, como Él había dicho acerca de Lázaro. Usted no está en la muerte, tienes vida espiritual y vida con gran abundancia. Y Jesús lo probó por resucitando a Lázaro, mostrando que su resurrección del cuerpo es nada, porque ya tenía el alma de Lázaro. ¿Sí ve? Y Pablo tenía esa misma confianza, tenía la esperanza, entonces no estaba preocupado que va a ir y dejar ese tabernáculo de su cuerpo, él va a regresar. Solamente va a dormir. Eso es lo que pensó Pablo, tanto que en 1 de Tesalonicenses 4 dijo que hay personas que duermen en Jesús. ¿Sí ve? ¿Él entendió eso? Entonces, sabiendo eso, debes pensar como Pablo en Filipenses 1. Filipenses 1. Es que, Manuel, yo no sé de eso. Si sigues tratando de creerlo, me imagino que cuando el momento llega y necesitas esa gracia para ir a su muerte física y mirarlo como sueño, Dios va a confirmar esos versículos a ti. Y vas a tener consolación por la gracia de Dios. Y aceptar eso sin problema, tanto como Pablo,
porque ya estás esperando a ver su Señor en persona. Pero en Filipenses 1 y versículo 20, la Biblia dice: conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré confundido, antes que con toda confianza, como siempre, así ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es como lo ves, es una ganancia morir físicamente. Ya vas a ir con Cristo. ¿Qué más quieres? Por fin vas a estar ahí en la presencia de Dios directamente. Gloria a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, cristiano, en su futuro, Dios va a darte la misma gracia por su justicia de reconocer la esperanza que usted tiene por Él, y por eso vives para Él y das todo a Él, porque sabes que su muerte física es ganancia. Y no realmente moriste, solamente fuiste a dormir, según Jesús. ¿Okay? Y más en el futuro es en versículo 8. Vamos a ir. Segunda de Timoteo 4 y versículo 8. Segunda de Timoteo 4 y versículo 8. Por lo demás, por todo que Pablo había dicho, mas está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, si ve el futuro, el juez justo. Entonces tiene que ver con un juicio, como un tribunal, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Debo agregarlos ahí, ¿cierto? Pero nota esto, no dice cuál venida, ¿cierto? Y si reflejas bien, Pablo habló todas las venidas de Cristo. Todas las partes de las venidas. ¿Sí ve? Por ejemplo, él amó la primera venida. Vamos a Actos 7. Actos 7. ¿Qué es la primera venida? Actos 7 y versículo 52. Esteban predicando. Y acuerda que Pablo estaba ahí escuchando esto y recibió tanta convicción que estaba ahí diciendo: apedrea a este Esteban. Él aprendió algo, ¿cierto? Pero Esteban, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo con J mayúscula, Jesús, la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Sí ve? La primera venida. ¿Amas la primera venida de Cristo? Y todo que Cristo había hecho ahí, incluyendo la salvación, y por eso cada día das gracias a Dios por eso. ¿Sí ve? Pablo dio gracias a Dios por eso y lo manifestó y trató de aplicar la primera venida en su vida. Y es por eso que él había dicho en Filipenses 3, mostrando ese deseo que tenía en su espíritu y en su alma. Filipenses 3 y versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, ¿sí ve? Sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Eso es lo que tenía. ¿Para qué? Va a mostrar para qué. Por conocerle a él y la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos en la primera venida, siendo configurado a su muerte. Eso es amar su primera venida, cuando estás dispuesto de tomar su cruz y seguirle hasta la muerte, en su vida o el resto de su tiempo para vivir para Dios. Que puede ser que eres alguien que era salvo y no vivió para Dios para 20 años, puedes dar los últimos 10 a Él. Hazlo y piensa así. Y Dios va a darte la corona. ¿Sí, ¿verdad? Pero también vamos a Tito 2. Tito 2. Mejor dicho, Tito 2 en una mano
y segunda de Tesalonicenses en la otra. Tito 2 y segunda de Tesalonicenses. Y en Tito 2 y versículo 13 vamos a ver la otra venida de Cristo y las dos partes de esa venida. A donde Pablo dice, esperando, sí tenía esperanza, aquella esperanza bienaventurada. ¿Sabes qué es eso? La adopción, es decir, la redención de su cuerpo para obtener ese cuerpo glorioso en el arrebatamiento, en el rapto. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Okay? Y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Vea la conexión. Esta venida, que es el rapto, es conectado en lo que haces con su vida cristiana, porque Dios, Jesús, había hecho eso para que podía tener una vida con buenas obras, hacer un pueblo propio que es limpio. ¿Sí, ve? Entonces, hasta el fin de la iglesia de Dios, eso está ahí. No creo eso, Manuel. La venida y ese arrebatamiento tienen que ver con la segunda venida, con Armagedón y todo eso, Jesús regresando para destruir al anticristo. No son momentos separados. Ok, según el de Tesalonicenses 2 y versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí la venida en contexto sí, es eso, destruyendo al anticristo. Pero nota la separación aquí. Y por nuestro allegamiento a Él. Arrebatamiento, juntando con él, una cosa separada, con coma, diferente. ¿Sí, ¿verdad? Es decir, si eres alguien que amas la venida de Cristo, vas a amar su primera venida y vivir una vida que está tratando de ser configurado al ministerio y muerte de Jesús. Y la razón por eso es que quieres dar propósito y mostrar y tener el valor en los frentes de los ojos de Dios, ser aprobado de Él acerca de su vida porque recibiste el sacrificio de su Hijo y dejas que el Hijo vive en ti. Hasta que llega ese momento de arrebatamiento. Y parte de eso es reconocer que Dios va a destruir sus enemigos y por eso sigues adelante meditando esa buena milicia contra los enemigos de Dios, sabiendo que Jesús va a obtener venganza para ti. Y si haces todo eso, ese juez justo va a tener una corona de justicia para ti. Porque todo eso es espiritual. Todo eso comienza con reconociendo a quién debes ponerse en rodilla. Y es enfrente del justo de J mayúscula, el Señor Jesucristo. ¿Jesús es el Señor de su vida? ¿O Él solamente es su Salvador y ya? Si dejas que Él es su Señor y dejas que su Espíritu y su palabra, cada palabra, guardas la fe, esas dos cosas guían su vida cristiana. Eso es como puedes asegurar que vas a recibir la corona de justicia en el tribunal de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta corona de justicia. Ayuda a nosotros a reconocer la necesidad de seguir el guía del Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que podamos ser santos cabalmente en espíritu, alma y cuerpo, y dar todas nuestras vidas, mostrando esa vida cambiada por Cristo a otros aquí en la tierra. Queremos que ellos vean nuestra corona de justicia, que realmente es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser como Juan el Bautista, que sabía que él tenía que descrecer y Jesús tenía que crecer en él. Ayúdanos a ser como Juan. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud o ese salvamento que fue hecho por el Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Bueno, hermano.